Mi esposa infiel me llamaba idiota distraído y fingía ser una santa en casa, pero me engañaba con 2 jefes de la empresa durante 7 meses. Me vengué y acabé con la vida de la traidora. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Rodrigo, tengo 36 años, soy ingeniero en sistemas, de esos que aman resolver todo con lógica, hojas de cálculo y estabilidad. Conocí a Camila, que ahora tiene 34 años, exmaestra y apasionada del trabajo voluntario, hace unos 8 años. Nos conocimos en un retiro espiritual promovido por una comunidad con principios familiares muy estrictos. Fue una de esas conexiones inmediatas, ¿sabes? Hablamos durante horas sobre propósito, fe, futuro y valores. Nada de fiestas ni juegos, solo conversaciones profundas y paseos al atardecer. Parecía que nos habíamos ido por el mismo camino. Tenía ese brillo en sus ojos de alguien que cree en la bondad de las personas y el poder del hogar. ¿Y yo? Solo quería construir una familia sólida basada en el amor y el respeto. Nuestra amistad fue la base de todo. Antes de cualquier contacto o romance, fuimos mejores amigos durante casi 2 años. Ella sabía lo que me mantenía despierto por la noche y yo conocía los traumas que escondía debajo de esa ligera sonrisa. Asistíamos juntos a las reuniones de la iglesia, participamos en grupos de lectura y cuidamos a los hijos de parejas ocupadas de la comunidad. Era común escuchar que éramos la pareja ideal, incluso antes de empezar a salir. Camila era discreta, de esas que nunca levantan la voz, pero tenía un corazón que abrazaba a todos. La admiraba profundamente por eso. No hubo prisa ni presión, solo complicidad e intención. Y así, sin grandes anuncios, comenzamos a construir algo que parecía inquebrantable. Las citas eran el tipo de relación que nuestros padres usaban como ejemplo. Sin peleas dramáticas, sin sospechas, solo planes, pequeños logros y mucho diálogo. Nos respetábamos profundamente y eso se reflejaba en todo, desde cómo tomábamos decisiones hasta nuestros partidos cotidianos. Sabía que ella quería tener hijos y ella sabía que yo soñaba con una casa llena de risas y el olor a pan saliendo del horno. El primer viaje que hicimos juntas fue para encontrarnos con sus abuelos en el campo. Camila me presentó como el hombre con el que envejeceré. Nunca lo olvidaré. Me sentí vista, elegida. ¿Y ella? Dijo que finalmente había encontrado a alguien con quien no tenía que fingir. 3 años después de que empezamos a salir, en nuestro aniversario, le propuse matrimonio. Una cena sencilla, en un restaurante cercano a casa, pero con todo el simbolismo que siempre ha llevado nuestra relación. Camila lloró incluso antes de que terminara de hablar. No quería un anillo caro, quería promesas sinceras. Y todo ello lo entregué, fidelidad, presencia, verdad y compañerismo hasta la última mecha de canas. La boda fue discreta, con flores silvestres y música acústica. Nuestros votos hicieron llorar a mucha gente, era como si estuviéramos leyendo un diario privado en público. Y sinceramente, en ese momento estaba seguro de que la vida me había regalado algo raro. Camila parecía una bendición viva. Durante los primeros meses de convivencia, la rutina transcurrió sin problemas. Compartimos tareas, nos reímos de nuestros errores y celebramos hasta los pequeños logros, como armar un armario sin pelear. Camila organizó la casa con un cuidado casi artístico, mientras yo me sumergía en el trabajo y traía cada detalle de lo que estaba haciendo para compartir con ella. Ella me escuchó como si cada proyecto fuera una hazaña heroica. Nuestras noches estaban llenas de planes y cariño, y nuestros domingos eran sagrados. Café en la cama y servicios por la mañana. Vivía en una burbuja donde todo tenía sentido. Nada parecía fuera de lugar. Estaba seguro de que con ella el mundo exterior podría terminar y todavía estaríamos en paz. Mucha gente dijo que era demasiado bueno para durar. Me reí, pensando que era envidia disfrazada de escepticismo. Después de todo, cuando construyes algo con una base sólida, el resto no se tambalea fácilmente, ¿verdad? Creía que el amor puro era suficiente, que los valores que compartíamos nos hacían infalibles. Quizás me dejé engañar por el brillo de una hermosa estructura en el exterior, sin notar las grietas del interior. O tal vez, solo tal vez, confiaba demasiado en alguien que no sabía qué hacer con tanta dedicación. Pero en ese momento simplemente estaba agradecido. No sabía que todo esto era solo el comienzo de algo mucho más profundo y oscuro. En los primeros años de matrimonio parecía que la vida nos recompensaba a diario. La rutina era ligera, casi coreografiada. Camila preparaba café mientras yo contestaba correos electrónicos del trabajo,
Intercambiamos besos apresurados antes de irnos y por la noche nos reuníamos como si todo el día estuviera esperando el reencuentro. Hubo un silencio cómodo entre nosotros, de esos que no piden explicación. Si algo salía mal, lo afrontábamos como socios de guerra, cubriéndonos unos a otros. Yo trabajaba en una empresa tecnológica en crecimiento y, una vez fuera de las aulas, ella había decidido dedicarse exclusivamente a su hogar. El hogar que ella hizo florecer. Cada detalle tenía su toque, los cuadros en la pared, los olores en la cocina, las flores que siempre aparecían en los rincones. La casa respiraba paz. El anuncio de embarazo llegó un sábado por la mañana, con una prueba positiva temblando en sus manos y una mirada en sus ojos que nunca olvidaré. Era como si el universo dijera: ahora estás completo. Poco después descubrimos que eran gemelos. 2 chicas. 2 corazones latían dentro de ella mientras yo intentaba, en vano, contener las lágrimas. Camila, aunque ya era tranquila por naturaleza, se volvió aún más serena durante su embarazo. Habló con las niñas antes de acostarse, les contó historias de su barriga y las acarició como pidiendo perdón por todo lo que aún no habían vivido. ¿Y yo? Me convertí en un hombre aún más presente y más comprometido. Sentí que ese era mi papel en el mundo. El nacimiento de las niñas fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Lloré tanto que la enfermera me preguntó si me sentía mal. No fue dolor, fue una mezcla de gratitud, alivio y un miedo inexplicable a no estar a la altura. Pero Camila parecía hecha para ello. Amamanté ligeramente, cuidé con precisión y todavía encontré tiempo para prepararme de las noches que llegaba a casa exhausta del trabajo. Dije que ella era mágica. Ella se rió. Y realmente lo creía. Nunca imaginé que alguien pudiera ser madre con tanta dulzura y aún así ser esposa con tanta dedicación. Era como si lograra multiplicar el amor en silencio, todos los días. Nos convertimos en ese tipo de pareja que los amigos usaban como referente. Fotos felices, vídeos divertidos de las niñas, cumpleaños organizados con detalles encantadores. Camila tenía una habilidad casi sobrenatural para transformar cualquier momento en algo digno de recordar. Nuestra casa se llenaba de sonrisas, de los aromas de la tarta saliendo del horno y de fondo sonaban canciones infantiles mientras las niñas corrían con moños en el pelo. A los ojos de todos, estábamos viviendo el colmo de la felicidad familiar. Y durante mucho tiempo pensé que nosotros también lo éramos. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que tal vez estaba demasiado insensible a la rutina perfecta como para cuestionarla. Y eso es algo que todavía me duele admitir. Con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios, casi imperceptibles. Una distracción aquí, una respuesta más corta allá. Pero siempre lo justifiqué. Al fin y al cabo, cuidar de 2 niños y de una casa entera no es tarea fácil. Cuando dijo que estaba cansada, le dije: descansa, amor, yo me encargo. Y realmente lo sostuvo. Trabajaba hasta tarde, hacía turnos dobles cuando era necesario, solo para que ella pudiera dormir más y sonreír más. Solo quería que ella fuera feliz. Pensé que eso era suficiente. Pero, ¿cómo puedes proteger a alguien que silenciosamente ha comenzado a alejarse de ti? La respuesta a eso todavía me mantiene despierto por la noche. Incluso en momentos en que el cansancio pasó factura, el amor que sentía por esas 3 mujeres, mi esposa y mis hijas, fue el combustible de mi vida. Creía que lo que teníamos era sagrado. Una bendición que muchos soñaron y pocos lograron. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera colapsar. Y cuando las primeras grietas empezaron a aparecer, no fue con flequillos, sino con susurros, miradas perdidas y ausencias disfrazadas de ajetreo. Cosas que, en su momento, me negué a ver. O tal vez, no tuve el coraje de enfrentar lo que ya estaba sucediendo frente a mis narices. Todo empezó un martes. De esos en los que el cielo se ve más gris de lo que debería, pero no entiendes por qué. Camila había viajado a una conferencia de la empresa, algo de último momento. Me ausentaría durante 4 días y, aunque sentía nostalgia, no sospechaba nada. Me envió mensajes cortos, diciendo que estaba ocupada, que su agenda era apretada. Yo creí. Siempre le creí. Hasta que, al segundo día de viaje, recibí un mensaje de Diego, mi amigo de la infancia, de esos que no mandan mensajes indirectos, solo bombas directas. El mensaje venía con: hombre, no quería ser yo quien te mostrara esto, seguido de fotos. Al principio ni siquiera entendía lo que estaba viendo. Camila, mi Camila, con un vestido corto que nunca había salido de nuestro guardarropa. A su lado, un hombre, que después supe que era Felipe, su superior en la empresa,
La sujetaba por la cintura como alguien demasiado íntimo para ser un colega. En las siguientes fotos, estaban en un salón, riendo, brindando y luego, besándose. Un beso. La mujer que juré conocer como la palma de mi mano estaba en los brazos de otro, como si nunca hubiera construido nada conmigo. Por unos segundos pensé que era un montaje. Una broma. Algo fuera de contexto. Diego también envió vídeos cortos. Se miraron como si compartieran algo antiguo, íntimo. Esa mirada que solo usó conmigo, ahora estaba dirigida a otro hombre. Observé en silencio, como quien observa cómo su mundo se derrumba, pero sin poder gritar. Sentí una sensación en el estómago que no era solo ira o tristeza, era el tipo de dolor que te hace perder el equilibrio, que hace que la realidad parezca un delirio. Intenté llamarla. 2 veces. Ella no respondió. Esperé. Tal vez habría una explicación, una oportunidad de escuchar la verdad de su boca. Quizás todo fue un malentendido. Pero no llegó ningún mensaje. No llegó ninguna llamada. No llegó nada. Solo silencio. Y cuando el silencio proviene de quien amas, pesa más que cualquier grito. Empecé a sentir que los engranajes de mi mente se atascaban. Me sudaban las manos y me ardía la garganta. La Camila que me abrazaba todas las noches ahora se dejaba tocar por alguien más. Y no fue solo físico. Eso fue emotivo. Fue la entrega. Fue traición. Pasé horas inmóvil. Literalmente. Sentada en el piso de la sala, con el celular en la mano y la cara mojada. Las niñas dormían en la habitación de al lado. Escuché su respiración y pensé, ¿qué hago ahora? El mundo a mi alrededor seguía girando, pero dentro de mí todo se había detenido. Miré nuestra galería de fotos, nuestras conversaciones, nuestras promesas. Era como si todos esos recuerdos estuvieran tachados con un marcador rojo. Como si todo se hubiera manchado. Era imposible no preguntarse, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo la perdí sin darme cuenta? La peor parte de todo esto no fue el beso. Fue darme cuenta de que mientras yo vivía en la ilusión de una familia perfecta, ella ya estaba en otro lugar, emocional, física y tal vez incluso espiritualmente. Todavía no sabía en qué profundidad estaba cayendo el hoyo. No sabía que ese era solo el primer trozo de pelusa sacado de una tela que estaba a punto de romperse por completo. Pero ese día, ese maldito día, algo dentro de mí se rompió. E incluso si intentara hacer trampa más tarde, ya no sería el mismo hombre. No es el mismo marido. Después de esa noche, simplemente dejé de existir por dentro. Mi cuerpo todavía funcionaba, respiraba, caminaba, alimentaba a las niñas, pero por dentro todo estaba en ruinas. Era como si me hubieran arrancado el corazón y dejado solo un agujero donde resonaba el dolor. No dormí. No lloré de una manera hermosa ni controlada. Fue un grito sofocante, convulsivo, de esos que acompañan al hipo y a las náuseas. Estaba temblando por todas partes, con la imagen de ella besando a ese hombre atrapada en el fondo de mis ojos. Fue como una tortura interminable, repetida en un bucle infinito en mi mente. No sabía qué hacer con la ira. Ni siquiera con el amor que todavía sentía. Lo peor fue la duda. ¿Fue solo un error? ¿Había fracasado como hombre? ¿Se había cansado de mí? Busqué en nuestras conversaciones de los últimos meses tratando de encontrar una señal. Una frase suelta. Una ausencia oculta. Pero no había nada evidente. Camila fue cuidadosa, perfecta, incluso demasiado predecible. Y precisamente por eso el dolor era mucho mayor, no había señales. Ni idea. Solo una bofetada sin previo aviso, directa al alma. Y cuanto más intentaba comprender, más pequeño, ridículo, traicionado por cada gesto afectuoso que ahora sonaba falso, me sentía pequeño. Pasé 2 días gateando por la casa, haciendo lo básico para mantener a las niñas seguras. Recuerdo cambiar un pañal llorando. Para preparar un tremendo almuerzo. De sonreírles a mis hijas con los ojos rojos, de intentar esconder el infierno detrás de mi cara. Quería gritar, quería destruir algo. Pero al mismo tiempo, algo en mí me decía que esperara. No confrontarla todavía. Para no demostrar que lo sabía. Era como si mi instinto de supervivencia me impidiera actuar por impulso. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Saqué uno de los viejos celulares que guardaba para las pruebas de trabajo y comencé a planificar. Todavía no sabía cómo ni con qué propósito, pero necesitaba comprender el tamaño de la mentira. Necesitaba ver. La traición no fue suficiente. Quería saber si ella seguía siendo la Camila que conocía o si, de hecho,
se había convertido en una extraña. El dolor, en ese momento, empezó a centrarse. Un enfoque poco saludable, tal vez. Pero fue lo único que me mantuvo en pie. Necesitaba la verdad. Toda ella. Porque la duda me mató más que el beso que jamás había visto. Encendí la computadora, abrí los programas que usaba en consultorías de seguridad digital y comencé a configurar el seguimiento. Fue simple pero efectivo. Una aplicación espía discreta oculta en una actualización. Solo acceso rápido a su teléfono celular durante unos minutos. Y supe que cuando regresara de su viaje dejaría el dispositivo sobre la mesa, como siempre hacía. No fue por venganza que hice esto. Fue por desesperación. Por necesidad de preservar lo que quedaba de mi cordura. Si había más por descubrir, que fuera todo de una vez. No quería vivir con verdaderas migajas. Pero incluso con todo este plan en construcción, por dentro todavía estaba hecho un desastre. Miré las cunas de las niñas y sentí un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. ¿Cómo explicarles que la mujer que mecía sus noches era ahora una mentira disfrazada de dulzura? ¿Cómo protejo a 2 niños pequeños de una tormenta emocional que ni siquiera yo sabía cómo afrontar? No podía pensar en el futuro. Ni siquiera mañana. Solo pensaba en lo que pasaría cuando cayeran las máscaras. Porque algo en mí decía que esto era solo el comienzo. Camila regresó del viaje como si nada. Besó a las niñas, me abrazó con esa tranquilidad de siempre y dijo que estaba agotada, que los días habían sido demasiado intensos. Solo asentí. Dentro de mí, grité. Pero por fuera llevaba la máscara. Sonreí, hice preguntas triviales y oculté cada estallido interno con una expresión neutral. Mientras se duchaba, dejó su celular sobre la cama. En menos de 3 minutos instalé el rastreador y terminé la configuración. Y así comenzó mi inmersión en una pesadilla mucho más profunda de lo que imaginaba. Los primeros días no revelaron más que mensajes rutinarios. Pero luego vinieron los nombres. Felipe. César. Mensajes con emojis discretos, apodos secretos, códigos disfrazados de reuniones. En unas pocas semanas, tuve acceso a todo. Y lo que vi, me desgarró de nuevo, pieza por pieza. Fueron 83 páginas de mensajes románticos, con declaraciones de añoranza, planes de futuro y detalles íntimos. Luego vinieron los correos electrónicos, que hicieron que todo fuera aún más serio. No fue solo un caso. Hubo 2 relaciones paralelas, una con Felipe y otra con César, el director de la empresa. Doble traición. 2 hombres. 7 meses de mentiras. Cada nueva página era como una puñalada. Se llamaban a sí mismos mi amor, mi escape, mi dulce secreto. Hablaron de lo emocionante que era engañar al marido perfecto. Felipe dijo que ella era demasiado buena para ser ama de casa, que merecía vivir. César habló de los viajes que harían, de los planes futuros juntos. Incluso había fotografías en habitaciones de hotel, con la ubicación habilitada, que mostraban visitas regulares, 4 veces por semana. Salía diciendo que iba al gimnasio, al mercado o a visitar a una amiga, pero estaba en la cama con otros hombres. Leí todo eso sin saber si vomitar o llorar. El nivel de frialdad de Camila era incomprensible. Besaba a nuestras hijas por las noches, y al día siguiente, estábamos intercambiando fotos íntimas en horario laboral. Todo planeado. Precavido. Sin dejar rastros visibles. Ella no tenía idea de que yo ya lo sabía todo. Y cuanto más sonreía, más crecía mi ira. Pero no exploté. Fui paciente. Seguí fingiendo. Con cada buenos días, con cada plato de comida servido, cada noche que ella yacía a mi lado, reunía pruebas. Ya no era solo dolor. Fue una estrategia. Fue un juego. Y estaba dispuesto a vencerlo con precisión. Las conversaciones entre ella, Felipe y César tenían una intimidad que dolía el alma. No fue solo una traición física, fue una destrucción total de todo lo que habíamos construido. Se llamaban entre sí mediante códigos, utilizaban metáforas para los encuentros e incluso combinaban historias y se enfrentaban. Camila incluso se refirió a mí como la programadora distraída. Se rieron de eso. Se rieron de mí. Y eso me rompió de una manera que ni el tiempo podrá arreglar. Ya no solo quería entender por qué. Quería justicia. Quería que ella sintiera de primera mano lo que era ser engañada. Pero no tenía prisa. Quería que todo estuviera meticulosamente calculado. Cada detalle que reuní fue más combustible para lo que estaba por venir. Empecé a armar carpetas de evidencia. Imprimí todo,
Lo organicé cronológicamente, creé copias en la nube. Mientras ella seguía actuando como la esposa perfecta, yo la desenmascaré en silencio. La diferencia entre nosotros dos era que, mientras ella actuaba, yo construía. Jugó con los sentimientos. Estaba preparando tu ruina. Y aún quedaba mucho por exponer. Porque no se trataba solo de engañar a un hombre, sino de engañar a toda una familia. Y eso tendría un precio. Camila no solo mintió, manipuló. Con maestría. La forma en que me miró, aunque sabía lo que estaba haciendo a mis espaldas, era una calma casi satánica. No cometió ningún error en el tono de su voz, no dejó rastros de culpa en sus ojos. Ella sabía exactamente cómo mantener la guardia baja. Me preparaba mi comida favorita los días que estaba más cansada. Me decía eres el mejor padre del mundo cuando dudaba de mí mismo. Era como si estudiara mis emociones y dosificara el cariño en la cantidad justa para que no sospechara nada. Ella estaba calculando. ¿Y yo? Todavía fingí no saberlo. Lo más aterrador fue la forma en que usó a los niños como escudo. Cuando una de las niñas enfermó, ella se hizo cargo de todos los cuidados, hizo vídeos cariñosos con ellas, envió fotos a grupos familiares. Todos decían que era una madre ejemplar. Y lo seguí, no porque ya creyera en ello, sino porque necesitaba mantener las apariencias. Por dentro era un infierno, veía a la madre entregada a sus hijas y recordaba las conversaciones sucias con sus amantes. Me destrozó. Ella hizo que pareciera que el mundo entero era solo un escenario donde ella era la estrella, y yo era el extra tonto. Actuó con una precisión aterradora. Si hacía algo que le agradara, vendría con esa gratitud exagerada. Si me olvidaba una cita, ella no peleaba, usaba un silencio pasivo-agresivo, de ese tipo que solo quienes la conocen bien pueden descifrar. Fue un juego mental. Quería mantener mi culpa activada todo el tiempo, para que nunca me atreva a desconfiar de ella. A veces la observaba desde lejos, jugando con su celular, sonriendo sola. Y cuando le pregunté qué pasó, respondió, nada, solo ver unas tonterías en el grupo de madres. No fue una tontería. Fue César. Era Felipe. Y mintió sin siquiera pestañear. Empecé a darme cuenta de que a ella le gustaba el papel de víctima silenciosa. Cuando nos peleábamos por cosas pequeñas, ella decía que yo estaba siendo fría y que extrañaba al dulce hombre que conoció. Usó el pasado como arma. Como si hubiera cambiado, como si yo fuera el problema. Noté que ocurría lo contrario. Ella me arrojó la tierra mientras sonreía con el rostro limpio. Fue el tipo de manipulación que te hace dudar de tu propia cordura. Pero ya entendí el juego. Y cuanto más intentaba cambiar el guión, más grababa mentalmente cada detalle. El escenario era suyo, pero el guión, ahora era mío. Comenzó a quejarse de la rutina, diciendo que se sentía atrapada, que la vida era incolora. Lo dijo sutilmente, como quien tira migajas esperando que alguien más arme el rompecabezas. Pero lo sabía. Estaba sentando las bases para justificar lo que estaba por venir. Quería pintar la narrativa de una mujer infeliz atrapada en un matrimonio tibio. Quería limpiarse antes del escándalo. Me fui. La dejé pintar este cuadro torcido mientras yo pintaba el mío, con cada pieza de evidencia guardada, cada mentira documentada. Su final sería retransmitido en alta definición. Y ella no tenía idea. Con cada beso que me daba, yo se lo devolvía con una promesa silenciosa: no tienes idea de lo que viene. Me convertí en un espejo, reflejaba todo lo que ella quería ver, sin revelar lo que yo ya sabía. Y en esta reflexión distorsionada, se hundió cada vez más en su propia farsa. Ella pensó que tenía el control. Pensé que estaba en la cima. Lo que ella no sabía era que yo estaba acumulando dinamita emocional, lista para explotar en el momento exacto. Y cuando eso sucediera, no tendría dónde huir. Ni siquiera Felipe. Ni siquiera César. El espectáculo iba a terminar, en vivo, con público y todo. Después de meses de acumular pruebas y ensayar cada detalle, sabía exactamente cómo presentaría todo. No quería pelear, ni gritar, ni suplicar explicaciones. Quería un final irrefutable, humillante y definitivo. Imprimí las 83 páginas de mensajes, organicé los correos electrónicos, armé dosier separados para Felipe, César y Camila. Cada documento tenía fechas, ubicaciones, imágenes, capturas de pantalla. Hice copias en la nube, en un disco duro externo, incluso en una carpeta cifrada en mi propio correo electrónico. Ya no se trataba solo de traición. Se trataba de justicia. Y haría que cada uno probara el veneno que sembraron.
Elegí el restaurante donde ella había celebrado conmigo su último cumpleaños. Lo encontré simbólico, un lugar donde ella se reía, me abrazaba y fingía amar, aunque ya compartía su cuerpo con otros 2 hombres. Reservé una mesa grande para 12 personas. Invité a algunos de sus familiares, amigos cercanos, compañeros de la empresa e incluso a las respectivas esposas de Felipe y César. Usé un pretexto simple: quiero anunciar un logro importante para nuestra familia. Nadie sospechaba. Camila, de hecho, estaba emocionada. Quiso ayudar con las invitaciones y le preguntó si debía comprarse un vestido nuevo. Solo respondí: no te preocupes, será una noche inolvidable. Preparé el escenario con cámaras ocultas, micrófonos direccionales y un sistema de transmisión privado. Todo preparado para grabar cada segundo. Cuando llegaron todos, esperé a que Camila se sentara a mi lado. Sonrisa. Brindé. Hablé de familia, amor y confianza. Y luego, en medio del silencio, saqué una carpeta y comencé a leer. Felipe, este fue el primer mensaje que le enviaron a Camila, hace 7 meses. Estás más caliente de lo que imaginaba. El silencio se convirtió en shock. Ella palideció. Felipe se detuvo. César intentó ocultarlo, pero la tensión era visible. Y luego comencé a diseñar las imágenes. Uno por uno. Camila intentó interrumpir, diciendo que estaba exagerando, que era una invasión a la privacidad. Solo respondí: invadiste mi vida. Ahora vas a tener que escuchar. Seguí leyendo las conversaciones más sucias, mostrando los vídeos, los audios intercambiados entre ella y los 2. Felipe intentó salir, pero su esposa ya estaba de pie, en shock. César recibió una llamada en plena exposición. Su esposa también había visto el material, que yo le había enviado minutos antes, con una carta anónima. Se estableció el caos. Pero aún no había terminado. Pedí silencio. Y le hice confesar a Camila. Ella lloró, trató de negarlo, pero luego cedió. Sí, hice trampa. Sí, mentí. Sí, fueron ambas cosas. La grabación capturó todo. La transmisión en vivo llegó a sus padres, a las madres de los niños del colegio y a los socios comerciales de César. Les exigí públicamente a los 3 que me pagaran 8 millones de pesos como compensación moral y emocional. No se trataba del dinero. Se trataba del escándalo. Se trataba de mostrar quiénes eran realmente. Ninguno de los presentes salió ileso. Ni siquiera quienes intentaron defenderlo. Era imposible no ver lo que mostré. Y me aseguré de que todos vieran hasta el final. Camila rompió a llorar, intentó justificarse, pidió perdón. Me levanté, la miré directamente a los ojos y le dije: tú mataste a nuestra familia. Ahora yo mato la mentira que solías ocultar. Salí del restaurante mientras ella estaba rodeada de preguntas, miradas críticas y teléfonos móviles apuntando. Mi corazón latía como un tambor. Pero por primera vez, no fue por miedo ni por dolor. Fue por la liberación. La máscara se había caído. Ya no había manera de reconstruir la imagen que tanto le importaba. Y eso fue solo el comienzo del otoño. La exposición pública fue solo el detonante. En menos de 48 horas, los vídeos ya habían sido compartidos decenas de veces dentro de la empresa donde trabajaban Camila, Felipe y César. La junta directiva quedó estupefacta, los accionistas exigieron respuestas y se llamó a los departamentos legales. César fue el primero en caer. Como director, era responsable de mantener los estándares éticos, y ahí estaba, involucrado en relaciones paralelas con un subordinado casado, en un ambiente corporativo, con evidencia indiscutible. Fue despedido por mala conducta, perdió bonos acumulados por más de 12 millones de pesos y, peor aún, fue abandonado por su esposa, quien se llevó a sus hijos y congeló sus cuentas. Felipe intentó mantenerse firme, diciendo que era un tema personal, pero los mensajes revelaban manipulación, promesas de ascenso y hasta sugerencias de despedir a otros empleados para proteger a Camila. La denuncia se convirtió en un caso legal. Fue demandado por intimidación, abuso de poder y colusión corporativa. Se investigaron sus cuentas, se congelaron sus activos, y tras el testimonio adicional de otras empleadas que se sintieron alentadas a hablar, fue condenado a 6 años de prisión. Su esposa le pidió el divorcio y lo excluyó de todas las redes. La imagen del hombre justo y exitoso se derrumbó como un castillo de naipes. Camila, a su vez, enfrentó el colapso más brutal. Fue acusada formalmente de adulterio agravado, malversación de recursos de la empresa,
Descubrieron que algunos viajes con amantes habían sido pagados con fondos institucionales, y difamación conyugal. La sentencia llegó rápidamente: 2 años de arresto domiciliario, 5 años de libertad supervisada y prohibición judicial de trabajar en el servicio público. Pero no fue solo eso. Perdió la custodia de las niñas, a quienes se consideraba emocionalmente expuestas y vulnerables debido al comportamiento de su madre. El juez fue claro: no es solo una cuestión moral, es una cuestión de riesgo. Intentó apelar, intentó decir que estaba emocionalmente inestable, que no había sido ella misma los últimos meses. Pero nada ayudó. La evidencia estaba ahí. Vídeos, fotos, mensajes. Nada fue forzado, nada fue plantado. Fue crudo, directo, imposible de negar. Es más, intentó presentarme una solicitud de reconciliación, alegando que merecía una segunda oportunidad por el bien de la familia. Me envió cartas, intentó contactar con mi madre, incluso se acercó a la escuela de niñas. Pero todo quedó legalmente bloqueado. Pedí una medida de protección. Y lo hice. Por primera vez, se vio obligada a enfrentarse a su propio reflejo sin maquillaje. Los medios locales incluso comentaron el caso en columnas de comportamiento y escándalos corporativos. La gente empezó a enviarme mensajes de apoyo, diciendo que lo que hacía era necesario. No estaba orgulloso de lo que expuse, pero sí de no haber sido cómplice del engaño. Su caída no fue teatral como la revelación pública. Fue lento, solitario, frío. La misma frialdad que tuvo conmigo durante meses. Me enteré de que se mudó a un barrio remoto, vive con un primo lejano y que nadie de la antigua comunidad religiosa quería tener más contacto. Camila se convirtió en el fantasma mismo de lo que una vez pretendió ser. Las niñas todavía preguntan por ella de vez en cuando, pero ahora entienden que el silencio que reciben es protección. Nunca hablé mal de su madre, simplemente les expliqué, con palabras que los niños puedan entender, que hay personas que necesitan tiempo para volver a aprender a amar. Lo aceptan con una sabiduría que me conmueve. Y Camila, bueno, ahora es solo un recuerdo que conlleva el peor castigo de todos, vivir sabiendo que lo tenía todo, y lo tiró a la basura. Sin audiencia. Sin defensa. Solo con el vacío que ella misma construyó. Después de la caída, no hubo alivio inmediato, reinó el silencio. Un silencio que al principio me dolió, pero que luego se convirtió en mi refugio. Vendí parte de los bienes que aún teníamos y me fui con las niñas a la casa de mi madre. Nos recibió sin preguntas, solo con su regazo. Era como si el mundo se hubiera derrumbado a nuestro alrededor, pero dentro había un pequeño refugio de paz. Yo, que siempre tuve el control, necesitaba aprender a reconstruirme con lo impredecible. La vida había cambiado. Y, en ese momento, lo único que me importaba era ver a mis hijas durmiendo tranquilamente, sin sentir el peso de la tormenta que pasaba sobre nosotras. Monté una habitación improvisada, hice de la oficina de casa mi nueva trinchera y reorganicé por completo mi rutina. Me convertí en todo para ellos: padre, amigo, cocinero, narrador. E incluso en las noches en que me desmoronaba sola, me recuperaba por la mañana, porque sabía que 2 niñas contaban conmigo. Camila intentó acercarse: cartas, notas, mensajes con números falsos, pero yo ya no era el mismo hombre. Bloqueé todo, emocional y legalmente. No había lugar para la reconciliación. Había roto un vínculo que no se puede reparar. Y mi objetivo era proteger lo que seguía siendo sagrado, nuestras hijas. La rutina con ellos fue mi nuevo comienzo. Empecé a encontrar la belleza en lo simple: verlos correr por el patio, escuchar sus risas a la hora del baño, oler el olor del champú infantil en las almohadas. Eso me curó. Sin darse cuenta, estaban uniendo los pedazos del padre roto que heredaron. Todavía me despertaba en mitad de la noche, a veces sin motivo alguno, a veces recordando el pasado. Pero cuando los vi durmiendo, sentí que estaba donde debía estar. El hogar ya no era una casa, era esa habitación desordenada con muñecas en el suelo y 2 corazones que me enseñaban que es el verdadero amor. Hoy miro hacia atrás con más conciencia que arrepentimiento. La traición me destruyó, sí. Pero la reconstrucción me marcó con más fuerza. Nunca fui el mismo, pero quizás eso no sea malo. Aprendí que amar a alguien por encima de ti mismo es un camino peligroso. El amor no puede ser ciego. El amor que requiere el sacrificio de la identidad no es amor, es sumisión. Y nunca permitiré eso otra vez. Camila me enseñó lo que es perderlo todo por confiar demasiado. Mis hijas me enseñaron lo que es recuperarlo todo, solo con la verdad. El anhelo todavía existe, pero no por ella.
Extraño lo que pensé que tenía. De lo que creía que era verdad. Pero aprendí a diferenciar el recuerdo de la realidad. Y hoy, ese anhelo se ha convertido en solo un eco lejano, como una carta arrugada en el fondo de un cajón. A veces aparece, en las voces de las niñas que preguntan dónde está su madre. Yo digo que algunas personas necesitan tiempo para volver a aprender a amar. No miento. Pero tampoco oculto que, a veces, alejarse es la mejor manera de proteger a los que más queremos. Lo que más me llamó la atención de todo esto no fue la traición en sí, sino la forma en que ella desmanteló a la familia con una sonrisa en el rostro. Y, sobre todo, cómo acepté señales que hoy serían evidentes. La confianza ciega fue mi perdición. Pero también fue lo que me salvó. Porque solo quien confía de verdad es capaz de amar profundamente. Y eso es lo que me dio la fuerza para continuar. Hoy mi opinión es más cautelosa. Más atento. Y, sin embargo, sigo creyendo en el amor, pero no en uno que me haga olvidar quién soy. La lección que dejo a mis hijas es sencilla: nunca acepten menos que el amor que acoge, respeta y sostiene. El amor no puede reducir quién eres. Y quien te pide vivir escondido no merece vivir a tu lado. Quiero que crezcan sabiendo esto antes que cualquier romance, antes que cualquier pasión. Porque el acto de amor más grande que existe es hacia ti mismo. Y esto lo repetiré todos los días. Hasta que pasa a formar parte de ellos. Hasta que ningún hombre o mujer pueda convencerles de lo contrario. Camila lo perdió todo. Pero su peor castigo no fue la condena, ni la exposición, ni el abandono social. Fue ver, desde lejos, lo que ella destruyó. Saber que sus hijas sonríen, sin ella. Que el hombre al que llamó idiota reconstruyó una casa desde cero. Que su mentira fue aplastada por la fuerza de la verdad. Y mi misión, ahora, es simple: proteger a estas niñas del mundo y, especialmente, de los venenos que se disfrazan de afecto. Porque si sobreviví a todo esto fue solo gracias a ellos. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.